Tengan buenas tardes. El día de hoy mi grupo explicará la actividad integradora. El tema es ley del seno y coseno y problemas de aplicación utilizando las razones trigonométricas. Los integrantes son Diego Ortiz, Brittany Valencia, Ashley Navarrete, Michelle Estrada y mi persona Joana Flores. Yo les explicaré el ejercicio número 1. Y dice el enunciado: realizar un esquema y resolver el siguiente problema. Cuando un ángulo de elevación del Sol es de 64 grados, un poste está inclinado a un ángulo de 9 grados, directamente alejándose del Sol. Proyecta una sombra de 21 pies de largo en un terreno nivelado. Determina la longitud del poste. Sabemos que un ángulo de elevación es el que va hacia arriba. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es dibujar el esquema. Aquí podemos observar que está el Sol en dirección hacia arriba. Entonces por eso es un ángulo de elevación. Entonces aquí podemos observar, vamos a buscar los vértices, o sea los ángulos. Ángulo A, B y C. Y a esos les vamos a agregar sus lados. Los lados se los agregamos opuestamente. Aquí A, aquí tenemos el lado A. B, ángulo B, aquí tenemos el lado B. Y ángulo C, aquí tenemos el lado C, que es de 21. Y aquí podemos observar que está un poste inclinado, que es el que decía el enunciado, de 9 grados. Ahora sí, procedimos a encontrar el ángulo B y C. Entonces decimos que un triángulo equivale a 90. Entonces sabemos que estos 90 le están quitando 9 grados porque es el poste que está inclinado. Entonces decimos 90 menos 9 es igual a 81. Y entonces el ángulo B va a equivaler a 81. De ahí que tenemos todos los dos ángulos, el ángulo A y el ángulo B, proseguimos a encontrar el ángulo C. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Pues sabemos que la suma de todos los triángulos es de 180. Y a 180 le vamos a restar el ángulo A y el ángulo B. Entonces 180 menos 64 menos 81 es igual a 35 grados. Entonces ese es el ángulo C, eso es lo que equivale al ángulo C. Ya que tenemos las tres medidas de los ángulos, decimos que A equivale a 64 grados, B equivale a 81 grados y ángulo C equivale a 35 grados. Ahora encontramos los lados A y B que hacen falta, porque el lado C ya lo tenemos, que es 21 pies. Entonces para encontrar el lado A y B, utilizamos la ley del seno, que es A entre seno de A igual a C entre seno de C. Y entonces decimos que A, aquí vamos a sustituir A entre seno de A, entonces A equivale a 64, ponemos 64. Luego igual a 21. 21, ¿de dónde sale este 21? 21 sale de la equivalencia de C, que es aquí, 21. Y seno de 35, ¿de dónde sale ese 35? Pues sale del seno de C, porque ya habíamos visto que el ángulo C equivale a 35. Y de ahí así despejamos A y decimos que A es igual a seno de 64 por 21 entre seno de 35. De ahí de hacer esta multiplicación y luego dividir nos da el resultado que A mide 32.907. Y entonces ya tenemos el lado A, el que nos faltaba. Ahora nos falta encontrar el lado B y para eso vamos a usar la otra ley, que es B entre seno de B igual a C entre seno de C. Y vamos a hacer lo mismo, a sustituir y decimos que B es igual a entre seno de 81. 81 sale del ángulo B que mide 81. Y C, ya sabemos que 21 sale, que es la medida de C, perdón. Y de ahí el seno de 35 sale de seno de C, porque el ángulo C equivale a 35 grados. Después de eso despejamos B y decimos que B es igual a seno de 81 por 21 entre seno de 35. Al hacer esa operación de resultado nos queda que este lado B mide 36.162. Y ahora que ya tenemos resuelto todo nuestro problema, ese es el final. Ahora podemos añadir aquí que B mide 36.1 y pues A mide 32.9. Y ya tenemos el problema resuelto. Y aquí podemos observarlo más así, como más rápido. Aquí A, el ángulo de A 64, el ángulo de B 81, el ángulo de C 35, el lado A 32.9, el lado B 36.1 y el lado C 21. Gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Diego Alejandro Ortiz Campos, soy de primero D y hoy les voy a explicar el ejercicio número 2 de la actividad integradora. Primer paso, leer el enunciado. El viento ha ocasionado que un árbol de 3 metros de longitud se incline a 10 grados hacia el oriente, desde la vertical. Si el sol está a 32 grados arriba horizontal, en el occidente, ¿qué longitud tiene la sombra del árbol? Okay. Primer paso, dibujar el esquema y colocar las medidas del lado A. El lado A mide 3 metros. Lado B y C es el que vamos a encontrar. El lado A es el de 32 grados. El lado B es el que vamos a encontrar junto al lado C. Pero el lado C hay una inclinación de 10 grados. Después vamos con los datos del ejercicio. Luego decimos que 90 menos 10 es igual a 80 y es la medida del ángulo B. Para el ángulo C, 180 es la medida cabal de todo el triángulo. A 180 le vamos a restar 32 grados menos 80 grados, que son la medida del ángulo A y B. Entonces 180 menos 32 menos 80 da 68 y esa es la medida del ángulo C. Ahora vamos a encontrar lado B y C. Para esto vamos a ocupar la ley del seno. Encontraremos primero el lado B, que es B sobre seno de B y A sobre seno de A. 80 da 68 y esa es la medida del ángulo C. Ahora vamos a encontrar lado B y C. Para esto vamos a ocupar la ley del seno. Encontraremos primero el lado B, que es B sobre seno de B y A sobre seno de A. Sustituimos los valores. B no tiene medida, entonces dejamos B. Luego, entre seno de B igual a 80, luego igual sabemos que equivale a 3 y sustituimos seno de A igual de A equivale a 32 grados. Luego de eso vamos a multiplicar y dividir. Multiplicamos que B igual a seno de 80 por 3 sobre seno de 32 y eso equivale a 5.575, que es la medida del lado B. Para encontrar el lado C haremos lo mismo, solo que con otra fórmula. C entre seno de C y A entre seno de A. Vamos igual que C es la medida que vamos a encontrar, por eso no hay medida. Luego decimos que el seno de C equivale a 68 a la medida del lado A y seno de A equivale a 32. Sustituimos, después de eso multiplicamos y dividimos los valores. Tenemos que C es igual a seno de 68 por 3 entre seno de 32 y eso nos dará su lado C, que mide 5.249. Gracias. Buenas tardes, ahora les voy a presentar la solución del ejercicio 3 y en este caso vamos a encontrar la distancia que tiene la balsa A de la balsa C y para escribir la respuesta vamos a utilizar un decimal. Mi nombre es Brita Niracel Valencia Flores, de primer año general D. Como primer paso tenemos que representar el triángulo, pero en este caso ya tenemos dibujado un triángulo obtusángulo con las medidas siguientes. Del lado A tenemos que equivale a 1.5 kilómetros, del lado B, que es el que vamos a encontrar, y del lado C, que mide 3 kilómetros. Como ángulo tenemos que el ángulo B equivale a 42 grados. Ahora vamos con los datos del ejercicio. Primero vamos a utilizar la ley del coseno. Usamos la segunda ley, que es B al cuadrado igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por AC y el coseno de B. Ahora vamos a sustituir las medidas. Como sabemos que A equivale a 1.5, entonces decimos B al cuadrado es igual a B al cuadrado es igual a 1.5. Aquí vamos a sustituir las medidas de los lados
y lo vamos a elevar al cuadrado, más 3 al cuadrado menos 2 por A, que equivale a 1.5, por C, que equivale a 3, y el coseno de 42 grados. Luego tenemos en el siguiente que B al cuadrado es igual a la multiplicación de 1.5, que nos da 2.25. Más 3 al cuadrado, que nos da 9, menos 6.68, que es el resultado de menos 2 por 1.5 por 3. Luego hacemos una suma de todo y una resta también, y decimos que nos da un total de 4.53, el cual le sacaremos raíz cuadrada porque b está al cuadrado. Entonces nos daría b al cuadrado es igual a raíz de 4.57. Y esto es igual a b al cuadrado es igual a 2.13. Y esta es la distancia de la balsa A a la balsa C, que sería 2.13. Gracias. Está bueno.